A ver, yo quería consultaros si pudierais hacerle una pregunta a una leyenda, tipo un Carlos Sainz. ¿Qué le preguntaríais a Carlos Sainz? Buenas. ¿Y vosotros qué le preguntaríais? Quizá cómo tener su éxito, cómo triunfar en un mundial de rallies que parece cada vez más difícil de alcanzar. Hace muchos años era difícil, soy consciente que hoy es muy difícil. Es bastante injusto. ¿Cómo sobreponerse al miedo? Si tienes miedo, no corre. ¿Cómo no quedarse en el camino por falta de dinero? Padre, pues que había vendido su coche calle para que yo corriera y que lo volviera a chocar. Yo creí que se acababa, que no iba a volver a correr más. Estos son algunos de los miedos, de los retos que asaltan a los 6 pilotos más prometedores del futuro del rally en España. Alejandro Cachón, que acaba de terminar su primer año mundialista en el WRC2. Roberto Black, quien le ha acompañado en los tramos internacionales dentro del WRC Junior. Diego Ruilova, piloto oficial de Citroën que se acaba de proclamar campeón junior en su primera temporada en el Supercampeonato de España. Su máximo rival ha sido precisamente Óscar Palomo, otro talento que también ha debutado este año en la categoría con Hyundai. Óscar quiso estar presente en este vídeo, aunque no pudiera asistir a la cita en el karting Carlos Sainz. Sergi Pérez, vigente campeón de la Peugeot Rally Cup Ibérica, antesala del Supercampeonato de España y campeón de la beca Junior R2. Y Gil Membrado, un niño prodigio que debutó a los 13 años en rallies, ya está en la familia de Red Bull y ha ganado la Copa de España de tierra en 2 ruedas motrices. Todos tienen 2 cosas en común: no han debutado o acaban de llegar al panorama internacional y quieren alcanzar un mundial de rallies tan asfixiante que hasta su vigente campeón, Kalle Rovanperä, ha tenido que levantar el pie por un año. Lo que vais a ver a continuación no es una entrevista, es una charla, o una sesión de terapia, o una radiografía del estado actual del mundo de los rallies, cada vez más restringido, más elitista, más reservado para ciertas nacionalidades, ¿o no? Hay mucho finlandés, ¿no? Yo creo que en ese sentido los españoles no hay que tener ningún tipo de complejo. Porque para eso está él, para confirmar o desmentir cuando hace falta. Pasado y futuro, vieja escuela o sabia nueva, juventud contra experiencia. No podréis preguntar directamente a Carlos. A los 10 segundos, ¿no? Pero si me acompañáis en esta hora de análisis compartido, estoy seguro de que más de una duda quedará resuelta. Y paciencia, que el vídeo va de menos a más. Y hay que tenerla para encontrar al nuevo Sainz. Señores, una pregunta muy básica y es: ¿de dónde os nace la pasión? ¿De dónde o de quién? Y pasión lo digo también en un sentido cristiano, el sufrimiento, ¿no? Porque correr, hacer deporte, a veces también es sufrimiento. Pues yo desde muy pequeño, pues toda mi familia tuvo mucha afición al mundo del motor. Mi abuelo pues intentó correr en su día y bueno, cuando yo nací, pues el sueño de mi familia era que yo pues pudiera algún día debutar en los rallies y bueno, desde los 4 años que me compraron un kart, pues empecé a andar en kart, pero el principal objetivo era cumplir 18 años y debutar en los rallies, que siempre fue pues la especialidad que a mis padres les apasionó y a mí pues desde muy pequeño también. Pues yo también un poco como Diego. Mi padre cuando era joven pues corría en rallies, nada profesional, allí en Asturias, y desde pequeño me gustó el tema del automovilismo. Mi padre me compró mi primer kart con 8 años. Empecé en el karting, hasta los 16 estuvimos corriendo en karts y luego a los 18 pues ya dimos el salto a los rallies. ¿Siempre fue el objetivo en los rallies? Bueno, los circuitos también me gustaban, pero con 18 años nos surgió la oportunidad de correr en rallies y fue el camino que elegimos. Bueno, a mí también me viene de familia. Mi padre fue piloto durante muchos años en el Campeonato de España y de Galicia. Me regaló un kart cuando era pequeño, cuando tenía 6 años, pero no lo quise. A mí me gustaba el fútbol. Y sí que cuando empecé a ir un poco a verle a las carreras, a las asistencias, con 10 y con 11 años, pues me llamó la atención. Le pedí un kart. Al principio no me lo quería comprar, porque como ya me lo había comprado y no lo había querido, fui muy pesado, lo convencí, me lo compró. Y a partir de ahí, que fue con 12 años, empecé a correr en karting. Nosotros teníamos un sueño, tanto mi padre como yo juntos, que era intentar llegar a ser piloto profesional. Entonces corrí la Copa Clio de circuitos en España y luego ya con 18 años ya empecé a correr en rallies, pues hasta el día de hoy. Pues yo, como todos, mi padre competía en rallies cuando era joven. He ido haciendo pasos empezando desde la base en los rallies en Cataluña, en una copa de promoción con coches prácticamente de serie.
Y desde allí pues he ido haciendo pasitos hasta donde estoy ahora, que estoy en un sueño para mí, que es competir en la Beca y en la Peugeot Rally Ibérica con un coche ya de carreras, con una marca como el RAC, con Pirelli, con marcas que me ayudan, y la verdad es que contento para seguir dando pasos en este mundo. ¿Y eso lo quedas tú? Bueno, yo igual que todos ellos, la afición viene de mi padre, estuvo muchísimos años corriendo en Cataluña. Mi primer kart, mi primer contacto con los coches fue a los 3-4 años, yo no me acuerdo, era tan pequeño que no me acuerdo, pero tuve un parón, me dejaron de gustar los coches, los rallies, las carreras, y a los 7-8 años volví a la competición y pues hasta este punto. Mi padre empezó a competir en autocross, me compraron un buggy y cuando iba él a entrenar íbamos también nosotros a entrenar con nuestro buggy pequeñito. Sí que es cierto que dimos el salto a los cars, una vez que empezamos a cumplir años dimos saltos a campeonatos internacionales y también lo compaginamos después ya con 15-16 años con el autocross. Como todos los pilotos del karting, lo que se quiere o lo que se sueña es dar el salto a los fórmulas o a los GTs, no a los rallies. Entonces, nosotros cuando probamos los circuitos, digamos, ¿no? Tanto fórmulas como turismos, nos decantamos un poco por los rallies porque no era a lo mejor lo que nosotros nos esperábamos, ¿no? Sí que es cierto que lo que a nosotros nos gustaba del karting, que era el cuerpo a cuerpo y la proximidad con el otro rival, pues a lo mejor en los fórmulas o en los turismos no la tenías tan continua. ¿Y por qué rallies? Aquí ya no hace falta que contestéis todos, ¿no? Pero que fue de alguna manera forzado o fue que siempre quisiste los rallies. No tiene por qué ser una historia ideal, cada uno tiene... No, fue un tema de oportunidad. Se me dio la oportunidad de correr en rallies y cogimos esa oportunidad. Si se me llega a dar la oportunidad de correr en circuitos, pues quizás estaría corriendo en circuitos. Pero sí que es verdad que los rallies tienen algo que me gusta mucho, que es la improvisación, el no saber lo que va a pasar. En circuitos es mucho más, todo más calculado, más milimétrico, y en los rallies es algo más de improvisación, que depende más el piloto. ¿Qué es lo que más os gusta y lo que menos os gusta de ser pilotos? Y de esta sí que quiero respuesta de todos. Yo lo que más me gusta de ser piloto es que he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente nueva que sin ser piloto y sin estar en el mundo de los rallies no habría conocido. Y pues la mala también es que hay muchos sacrificios detrás del mono, detrás del casco, y es un poco la parte mala. Yo creo que mi parte buena es que estoy viviendo un sueño constante. Yo de pequeño pues veía a pilotos pasar por el Rally Rack y desde el piloto, desde la mínima categoría, ya los admiraba, y poder vivir ahora yo esto, la verdad es que es todo un sueño para mí. Y la parte mala, pues como decía Gil, los sacrificios que se tienen que hacer. Bueno, para mí lo bueno es cuando van a quedar 15 segundos para salir al tramo, ¿no? Esa sensación, y luego pues el correr, ¿no? La adrenalina que echas, la concentración, el estar 100% vinculado con el copiloto, ¿no? También la relación que tengo con mi padre, que me la ha dado el automovilismo, que yo tengo una relación con mi padre que mis amigos, por ejemplo, no tienen, porque es eso, pues desde que yo tenía 12 años, sábados y domingos en circuitos, juntos, estar en casa hablando de las carreras, y tengo un vínculo con mi padre que, yo lo digo siempre, ojalá si algún día tengo un hijo, pues tener ese vínculo y que él sienta lo que yo siento por mi padre, porque es muy bonito. Y luego lo peor un poco, pues para mí es el tema económico. Mi familia lleva muchos años haciendo muchísimo esfuerzo para que yo pueda correr, tanto mis padres como mi hermano. Entonces, bueno, eso tienes que vivir con ello, ¿no? Y saber que tienes una responsabilidad ahí. Cuando sales al último tramo a lo mejor y tienes al rival o a los rivales muy pegados, sabes que tienes que darlo todo, porque si no, no vas a conseguir llevarte el rally, y eso para mí es una sensación única cuando acabas el tramo y ya te sientes pues vencedor y ganador del rally. Y bueno, pues lo peor para mí son los momentos duros. Hay muchos factores en los rallies que no dependen de ti, y muchas veces pues las cosas salen mal por culpa de eso, y hay que saber gestionar esos momentos. Y finalmente, Diego. Bueno, yo creo que la parte que más me gusta de los rallies es un poco como decía Sergi, ¿no? Que estoy viviendo un sueño constante, porque yo desde que era muy pequeño pues tenía una afición por los rallies fuera de lo normal. Seguí el Campeonato de España desde los 5 hasta los 16 años,
Y quizás lo más duro, pues un poco lo que comentaban ellos, ¿no? La economía, que es un deporte muy injusto porque hay muchos factores que no dependen de ti muchas veces, como las averías o otras cosas, y yo creo que a lo largo de la historia de los rallies pues se ha visto muchos pilotos con muchísimo talento que por desgracia se han tenido que quedar en casa y no han podido demostrar. Bueno, a mí lo que menos me gusta de la profesión es los días que te hace estar fuera de casa, que pierdes mucho tiempo de estar con tu familia y mucho tiempo de disfrutar cosas, y te hace perder cosas como pueden ser cumpleaños de familiares, que hay veces que son importantes estar. En porcentaje, para vosotros, ¿cuánto es conducir y cuánto es el resto? Gestionar, convencer, gustar, actuar incluso. En porcentaje, ¿uno contra el otro? Yo creo que es 50-50. Si un piloto es muy bueno fuera de los tramos, pero no marca tiempos, tampoco acaba de ser bueno, o sea que tiene que ser una buena combinación. 50-50. Yo pienso como Gilles, tiene que ser un 50-50. Al final todos tenemos dos brazos y dos piernas y todos sabemos o podemos saber conducir. Sí que es verdad que hay que tener el talento, pero sí que es verdad que hay que tener un trabajo muy fuerte detrás, hay que saber estar, hay que saber trabajar, y por eso creo que también tiene una parte muy importante fuera del coche. 50-50, dos. Yo creo que es 60-40. O sea, yo creo que 60 conducir. Sí, tienes que tener talento, y porque yo creo que un chico que no tenga talento llega a un punto que al final sí que trabajando llegarás hasta cierto punto, pero yo creo que para pasar ese punto tienes que tener ese talento, ¿no? Y luego, aunque tengas ese talento, tienes que trabajar, porque hay muchos pilotos que tienen ese talento, no trabajan y al final están muy por debajo del nivel que tienen. Yo creo que es un 50-50. En los tramos tienes que ser rápido, tienes que conseguir ser lo más rápido o más rápido que el resto y ganar tramos, pero si no tienes una imagen, en las entrevistas hablas bien, tienes facilidad de palabra, si no convences a los sponsors para que te sigan apoyando, no vas a poder seguir corriendo por mucho talento que tengas. Me estáis dando esperanzas, ¿eh? O sea, yo el 50% del talento no lo tengo, pero el otro a lo mejor... No, hablando en serio, Diego, ciérralo tú. Yo creo que voy un poco diferente. Yo creo que yo pondría un 70 conducir y un 30 fuera, porque sí es cierto que cada vez la gente se fija pues quizás menos en el talento de cada uno y un poco más en lo de fuera, pero yo sigo creyendo que si un chaval de verdad tiene un talento innato y está por encima del resto, yo creo que eso está por encima de lo que puedes hacer fuera del coche, ¿no? Porque al final las cosas fuera del coche yo creo que con trabajo se pueden conseguir, pero el talento o se tiene o no se tiene. ¿Cómo sentís a veces o siempre, o lo que queráis decir, cuando estáis fuera del coche, ¿no? Y hay que hacer todas esas actividades que sí o sí forman parte del día a día del ralista, en un rally o fuera? Yo creo que en eso podemos coincidir casi todos, que lo que menos nos gusta a veces es tener que ejercer un poco como de empresarios a veces, porque tenemos que buscar presupuestos intentando juntar dineros de unos, de otros. A mí me gusta. Yo creo que cuando formamos un proyecto desde cero, yo creo que es bonito, yo creo que es muy difícil, son muchos dolores de cabeza, muchas noches sin dormir, pero cuando tú empiezas a mitad de año a formar un proyecto para el año que viene y lo consigues cerrar, yo creo que luego es muy satisfactorio y muy bonito. Yo creo que es otra parte del automovilismo que no se puede perder, porque en el día a día también, o sea, fuera del automovilismo también pasan ese tipo de cosas. Y también es cierto que yo creo que hay algunos pilotos que tienen la suerte y otros que no, ¿no? Yo creo que hay algunos pilotos que han conseguido una serie de apoyos que todos se lo facilitan mucho. Enhorabuena por ellos, evidentemente. Cuando no encuentras ese tipo de apoyos es muy complicado, y yo viví la experiencia de estar apoyado por un gran proyecto y tener un buen colchón de seguridad, que a la hora de tomar una decisión de riesgo, como puede ser en último tramo, pues si te estás jugando el rally, pues tomar la decisión de que vas a por el rally cogiendo todas las consecuencias que puede acarrear eso. Eso te da mucha seguridad a la hora de tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Porque tienes un colchón de seguridad, de que no se te va a caer el proyecto. Yo, por ejemplo, siempre a principio de año pues calculas unos gastos por carrera, unos gastos, siempre calculamos también de franquicias, de golpes, porque al final cuando vas corriendo sabes que está ahí. ¿Qué porcentaje?
Depende del piloto, ¿no? Sí, depende del piloto. Pero bueno, a ver, yo por ejemplo, yo siempre suelo juntar para 1 o 2 franquicias al año. Quiero decir, porque golpes fuertes al final si estás corriendo sabes que en algún momento van a ocurrir. Entonces al final pues sí que hago pues, unos cálculos de lo que me va a salir un rally y luego pues eso, pues de tener también un dinerito ahí apartado para los golpes y tal. Intentar conseguir eso antes de que empiece el año. Hay a veces que empieza el año y no lo conseguiste, pero bueno, va pasando el año y vas intentando pues atraer a nuevos patrocinadores, a nuevos sponsors. Por ejemplo, si corres alguna copa como es la Peugeot Rally Cup Ibérica, tienes premios, entonces pues ya también cuentas un poco a veces, bueno, en este rally tengo que hacer segundo para coger este dinero. Yo está claro que es un tema difícil, como ha dicho Diego, hay que hacer de empresario a principio de temporada y después saber ser un buen empresario durante toda la temporada, ¿no? Hay que tener contento a los patrocinadores, estar con ellos, darles lo que necesitan. Hay veces que vienen las carreras y hay que estar con ellos, saber tratarles bien, aunque sean 5 minutos antes de salir, pero bueno, al final es un agente o una empresa que está haciendo un apoyo por ti y de una manera u otra pues tienes que devolvérselo. Hay muchos pilotos de rallies que hacen cosas aparte de los rallies para ganar dinero o para tener otra profesión. ¿Es el caso de alguno de vosotros? Sí. El mío sí. El mío también. Sí. 3 de 5, nada mal. Y estamos hablando de los mayores talentos. 3 de 5, es una pasada. ¿Qué hacéis? Bueno, yo personalmente conduzco un camión, tengo un camión y viajo a Valencia siempre que no tengo rally o siempre que no tengo algún evento, estoy viajando a Valencia. Alejandro. Yo soy mecánico, llevo trabajando de mecánico desde los 19 años. ¿Y tú, Roberto? Bueno, nosotros tenemos una empresa familiar de logística y nada, entro a las 6 de la mañana, descargo camiones, cargo camiones. Ahora también estoy ya empezando en el tema de las oficinas, llevando un poco, apartando a mi padre, ¿no? Y cogiendo yo más carga de la empresa también en el tema de bancos y todo eso. Pero bueno, mi jornada laboral es desde a las 6 que entro hasta cuando puedo salir. Brutal, brutal. Vosotros, de momento no. Bueno, yo de momento estoy estudiando, sigo estudiando y mi intención es sacarme una carrera. ¿Cuál? Pero me gustaría sacarme ingeniería mecánica, poco a poco, es un mundo difícil también. Pero estoy empezando también ahora a hacer cursillos a un chico en el carcross, en autocross. A ti no te pregunto, Yel, porque si no nos perseguirían incluso, ¿no? ¿Ha habido algún momento en el que, algún día que recordéis en vuestra trayectoria que habéis dicho, este puede ser mi último día de piloto de rallies? Yo una vez con 19 años que tenía, o 18, no me acuerdo muy bien, me acuerdo que se me había quedado un sponsor que tenía, el sponsor principal, mi familia teníamos el coche para correr y en un rally pues choqué, entonces nada, lo arreglamos a las prisas como pudimos. Me acuerdo que mi padre había vendido el coche de calle que tenía para poder arreglar el coche mío de carreras y en el siguiente rally volví a chocar y la verdad que fue una sensación muy mala. Yo estaba hundido completamente, sabía que todo el esfuerzo pues, que había hecho mi familia, que mi padre pues, que había vendido su coche de calle para que yo corriera y que lo volviera a chocar, yo creí que se acababa, que no iba a volver a correr más, pero bueno, al final trabajando, luchando, pues pudimos seguir, luego las cosas nos fueron bien, conseguimos nuevos patrocinadores y pudimos seguir, pero yo en ese momento creí que se acababa. Yo también viví una cosa parecida, ¿no? El año pasado, cuando corrí la Peugeot Rally Cup Ibérica, desde el primer momento cuando me apoyó la Federación Asturiana, me dejaron muy claro que si quería seguir corriendo pues tenía que ganar una copa porque necesitaba el premio para seguir corriendo. Ganar o ganar. Y cuando llegamos al último rally, que nos la jugamos con Óscar Palomo, llegamos al último tramo, que solo teníamos que pasar por el tramo y éramos campeones, y el tramo se anuló y teníamos que dar la vuelta y volver a asistencia, solo era volver a asistencia y ya, y el coche empezó a fallar, teníamos 130 kilómetros hasta Salou y me acuerdo que eso fue, yo creo que en la vida se me va a olvidar, fueron los 130 kilómetros más largos de mi vida porque solo teníamos que llegar a Salou y éramos campeones, pero nadie en el equipo teníamos claro de que pudiéramos llegar. Yo creo que ese fue el momento más duro y que yo creo que nunca se me va a olvidar. ¿Qué fallaba en el coche? Bueno, pues se estropeó una cosa de la transmisión
con tan mala suerte de que fue a cuadrar, o tan buena, que nos dejó llegar hasta allí. Me acuerdo que de la que estábamos llegando a Salou teníamos un car wash, que es para lavarnos el coche, no le dejamos al chico que nos lo mojara, tuvimos que pasar por la ceremonia, no paramos en ningún stop, íbamos súper nerviosos, y yo creo que ese fue un momento muy duro porque teníamos Puedes cortar eso, pararon todos los stop. Yo creo que fue un momento muy duro porque sabíamos que teníamos la copa ganada, pero nos la podía jugar en cualquier momento, y sabíamos que el año que viene íbamos a tener programas y nos quedábamos tirados. Imaginemos que no llegáis a la categoría reina de los rallies. ¿Dónde os veis en 10 años? Ya me habéis contestado muchos, ¿eh? Trabajando con un camión. Wow. Yo espero que trabajando algo relacionado con el mundo del motor. Yo también, me gustaría seguir relacionado con el mundo que me gusta. Si no es pilotando un coche de rallies, pues podría ser haciendo un curso de conducción donde sea, siempre relacionados con un coche, así que... Yo no te puedo decir, porque si a mí hace 3 años me dicen que iba a estar corriendo el Mundial Junior, no me lo creería. Pues, ¿qué me gustaría? Pues claro que me gustaría seguir corriendo, pues me gustaría seguir corriendo en el Mundial, y me gustaría optar a lo máximo, ¿no? A ser piloto profesional, pero sé que es muy complicado y tienes que vivir casi día a día aquí. Pues yo un poco igual. Si no consiguiera conseguir el sueño, que es pues llegar a ser un piloto oficial, poder vivir de esto, me gustaría seguir relacionado con el mundo de las carreras, el mundo del motor. No tendría muy claro de qué manera, pero seguro que seguiría vinculado a las carreras. Yo sería empresario. ¿La empresa sería del mundo del motor o cambiarías de sector? Sería de lo que funcione. La empresa sería de lo que dé dinero. Pero sí me gustaría tener una empresa ligada al motor. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que en monoplazas también pasa, pero en los rallies es como muy llamativo. Hay mucho finlandés, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué creéis que hay tanto finlandés? ¿Lo tienen más fácil? ¿Tienen alguna ayuda especial? ¿Es una cuestión de tradición? No, yo por ejemplo, haciendo el Mundial este año, creo que por ejemplo en el Mundial hay mucho finlandés porque los rallies en el Mundial son muy poco parecidos a lo que hay aquí. Es muy parecido a lo que hay allí, la gran mayoría. Entonces al final, si ellos van rápido, si empiezan a correr con 16 años en unas pistas, y la gran mayoría de rallies son parecidas a esas pistas, pues al final es mucho más fácil para ellos que para nosotros ser rápidos antes. Yo también creo que aquí, yo creo que el deporte principal a lo mejor es el fútbol, y en Finlandia el automovilismo es uno de los deportes punta y por eso salen tantos pilotos. Franceses también hay unos cuantos. Y tampoco es tan diferente el paisaje de Francia con el de España, ¿no? Al final esa pregunta es como, también hay muchos asturianos, ¿no? que están ahí arriba, también lo viven mucho, depende de la zona también del país o del mundo, pues hay más afición, hay más apoyos y eso se nota mucho también. Es una cuestión de pasta, por tanto, también, en cierta medida, ¿no? Me imagino, que ayudan más. Sí, yo creo que consiguen muchos patrocinios y eso pues les permite ya desde muy pequeños poder estar subidos en un coche de rallies. Tenemos pues a Solver, a Rovanpera, que llevan desde los 8 años prácticamente subidos en un coche, y pues Rovanpera es campeón del mundo en la máxima categoría, y Oliver Solver pues el año pasado estuvo siendo piloto oficial y tienen pues menos años que por ejemplo yo. Yo creo que al final en el Mundial de World Rally Car 2, que es la antesala al Rally 1, al Mundial de Rallys, la gran mayoría son finlandeses o franceses. Entonces, alguno tiene que valer. Si casi todos, ahora mismo en el World Rally Car 2, me parece que solo está Alejandro Cachón, creo recordar. Entonces es muy complicado. Si Alejandro lo está haciendo súper bien, pero si Alejandro no está preparado si solo está él, si él no nos vale, ya no tenemos piloto para el Mundial. Hay un tema que me sorprende muchísimo, ¿no? Y es que en WRC2 miras la lista de inscritos y dices, bueno, a este lo conozco, de que estaba en la categoría reina, y este. Y yo, madre mía. Y está en la misma lista de inscritos que un chaval que viene a veces de un nacional o...
joder, es como si en la Fórmula 2 pusieran a Hamilton, ¿no? No tengo equipo, pues voy a correr la Fórmula 2 y le ponen al lado del debutante. Como los que estáis en el Mundial pues lo veis quizá más cerca. ¿Cómo es esto? Yo todavía es algo que hablaba ayer, que era pues un poco injusto porque pues para un chaval ¿Un como... poco solo? Bueno, Pregunto, es bastante injusto porque un chaval como yo que llega de nuevo al Mundial, pues la verdad que el nivel que está viendo este año en el World Rally Car 2 es increíble. Pilotos pues que han sido oficiales el año pasado y han bajado. Está Mikkelsen, que pues todos sabemos quién es. Y sí que es verdad pues que a lo mejor no te dejan brillar a ti tanto como debería, porque estás luchando contra gente que pues lleva muchísimos años corriendo en el Mundial, que tiene muchísima experiencia y es muy complicado. Yo no tengo tan claro que eso sea malo, ¿no? A ver, si es cierto pues que es un poco pues, a lo mejor injusto que llegues y compitas contra pilotos que tienen más experiencia que tú, pero yo pienso que los rivales, cuanto más buenos sean, más experiencia tengan, pues más te van a formar como piloto. Al final, si tú estás corriendo un campeonato y ganas, te piensas que eres el mejor, y cuando hay un chaval que te gana, pues te estás dando cuenta que tienes que mejorar por algún lado, y esa pues yo creo que es la parte fundamental, ¿no? Que siempre hay alguien que te gane y tú saber que tienes que mejorar sí o sí. Yo también lo veo como una motivación, ¿no? Creo que siempre en todas las categorías habrá un piloto que tenga más experiencia o más años que tú y ¿Pero al cómo final, le vas a ganar? ¿y cómo vas a llegar si no lo hubiera ganado yo? No sé. Creo que sí, que por ejemplo si ganara un piloto con poca experiencia, un piloto que lleva mucha experiencia con un coche oficial, pues creo que daría más ruido, ¿no? Se vería más que no si ganara una categoría que todos son iguales. También es cierto que yo creo que un problema que tenemos los pilotos españoles es que cuando vamos rápidos en España y salimos a correr algún programa internacional, nos pensamos que va a ser lo mismo. Y no nos acordamos que esas personas también van rápidas en su país y que a lo mejor tienen más años corriendo ese campeonato y están más preparados, porque seguramente lleven varios años corriendo en marcas oficiales que les preparan, que les da kilómetros prácticamente ilimitados. Nosotros tenemos un modelo muy bueno, que es tanto Dani Sordo como Alejandro Cachón, que son pilotos, sobre todo Alejandro, que es un piloto que si viniese a correr en España estaría para disputar todas las carreras. Luego el campeonato es muy largo y bueno, pues ya sabemos cómo son los campeonatos, ¿no? Pero estaría para disputar todas las carreras, y cuando sale a correr fuera, evidentemente le cuesta mucho más. Se hace muy buenos tiempos y si en todos los rallies que ha corrido ha dejado destellos de su velocidad, pero evidentemente necesitas un nivel de adaptación al campeonato y a los rallies. Por ejemplo, Roberto, tú que eres el veterano de la mesa, ¿necesitas tiempo para llegar a estar al nivel de esos ex veteranos, por decirlo así? Sí, o sea, no hay nadie que vaya al Mundial y llegue, o casi nadie que vaya al Mundial llegue el primer año y ya esté luchando para ganar o ganando. Ni Rovanpera ganó al principio, ¿no? Claro, al final Rovanpera, a ver, es un caso especial también, Rovanpera, pero estuvo un año corriendo con Toyota con el World Rally Car, que a lo mejor si no llega a ser Rovanpera lo hubiesen bajado, quiero decir, por resultados. Pero yo lo veo este año al final. Es súper importante eso, es que podría pasarnos a vosotros. Solberg, por ejemplo, llega, le bajan. No sé, me da que pensar. Yo sí que hasta el año pasado pues pensaba que podías llegar y ganar y estar luchando por rallies y que dependía del talento y de la motivación que tuvieras, pero sí que es verdad que este año cuando estás ahí lo vives en primera persona, te das cuenta que para estar en el Mundial, si quieres llegar el primer año y quieres ganar, es imposible. Tienes que conocer los rallies, tienes que tener el conocimiento, vivir aquello, por lo menos yo te diría que 2 años, y el tercero pues poder ya intentar luchar por conseguir victorias y ganar rallies, pero son rallies muy largos, muy duros, que te pasan 1000 cosas y 1000 historias durante toda la semana y tienen que juntarse todas las claves esa misma semana para que tú puedas ganar, si no
es muy complicado. ¿Cuánto lo entienden esto los sponsors? Y aquí tengo que preguntarte, a vosotros que estáis saliendo. Depende de lo que conozcan los rallies. Ya. Es decir, yo por ejemplo este año tengo la suerte de ser el piloto del Rally Team Spain, que creo que sí que es verdad que con ellos, desde que está el Rally Team Spain, hay un cambio en España. Antes cualquier piloto joven veía imposible irse a correr fuera, y desde que están ellos pues con la beca, hay muchos pilotos corriendo afuera, ya fueron campeones del mundo junior, campeones de Europa junior, campeones de Europa de la categoría reina. Entonces al final es gente que sabe de carreras, sabe lo que hay, y oye, pues tú le explicas, ellos ven el trabajo que tú haces, ven que estás trabajando bien y saben que hay que ser realistas y hasta aquí se puede llegar. Luego a lo mejor das con un patrocinador que solo quiere un resultado o algo más y es más complicado, ¿no? Por decirle, no, quedé cuarto en el Mundial, ya, ¿cómo no ganaste? Ya. A ver. Entiendo. ¿Algo concreto que envidiéis de la escalera que se hace en otros países para llegar arriba? Pues yo creo que el apoyo que tienen en otros países, que pueden estar corriendo fin de semana sí, fin de semana también, eso es lo que te da la confianza, los kilómetros para llegar a un rally y desde el primer momento poder salir al 100%. Y pues quizás en mi caso pues no tengo eso. Este año estoy corriendo en el Mundial, pero no estoy pudiendo hacer ningún kilómetro extra para prepararme para los rallies, y al final eso se nota mucho. A ver, yo quería consultaros si pudierais hacerle una pregunta a un tío muy veterano o una leyenda, tipo un Carlos Sainz. ¿Qué le preguntaríais a Carlos Sainz? ¿Esos que hay muchas o que...? No sé, ¿no? Estaría todo el día hablando con él. Buenas. Mejor que no lo ¿Qué tal? Muy buenas. Carlos, ¿Cómo estáis? muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Sigue para acá. ¿Qué has sentido al ver a Carlos Sainz? Pues nervios sobre todo, no ver a un ídolo como lo es él. Verlo entrar por la puerta me ha subido la adrenalina. Me he quedado pues con la boca abierta, es un ídolo para mí. Me ha hecho mucha impresión, me ha impuesto. Y poder estar cerca de él es cumplir un sueño. ¿Qué les podrías contar, así en genérico, Carlos? Pues contarles muchas cosas. El primer consejo que os daría es que los sueños se cumplen, o sea que los sueños, eso sí, hay que pelearlo y hay que lucharlo. Y yo os puedo garantizar que cuando empezábamos con Juanjo hace ya muchos años, pensar en aquel entonces que un piloto español iba a poder correr el Mundial de Rallys cuando no había ni un rally del Mundial en España, ni había el precedente de un piloto español corriendo el Mundial de Rallys y eso, pues era como ciencia ficción. Hay que obsesionarse prácticamente con ello, hay que pensar que se puede alcanzar, y hace muchos años era difícil, soy consciente que hoy es muy difícil, pero es muy difícil para vosotros, pero es también muy difícil para cualquier inglés o cualquier francés o cualquier italiano, Yo creo que en ese sentido los españoles pues no hay que tener ningún tipo de complejo y hay que luchar. Decías que era muy difícil y yo creo que estarán todos de acuerdo, pero tú con la perspectiva que te da la veteranía, ¿crees que hoy en día es más o menos difícil? ¿O es muy diferente? Yo creo que es ni más ni menos. Es muy difícil llegar al Mundial, es muy difícil ganar algún rally del Mundial y obviamente es muy difícil ganar un Mundial, pero no es imposible. Por lo tanto, yo no diría que es imposible, simplemente es muy difícil y las cosas muy difíciles se pueden conseguir porque el talento estoy seguro que lo tenéis y hay que buscar los medios, el camino, hay que tener una buena estrategia, hay que aprovechar las oportunidades y como también seguro que me habréis oído mandar de vez en cuando algún mensaje potente, algún mensaje bueno que digan: ostras, este es un poco diferente al resto, ¿no? Alejandro, por estar en el Mundial, ¿qué le preguntarías a Carlos? Pues yo le preguntaría cuál crees tú que es la clave para poder llegar a ser un piloto profesional. Hay que hacer un buen trazado estratégicamente de los pasos
a dar y después, como digo, ir cumpliendo esos objetivos, ¿no? Me imagino que si ahora estáis en el Mundial, ¿cuál es el World Rally? Pues tratar de destacar ahí, que las marcas empiecen a fijarse, obviamente tratar de ganar el campeonato, es conseguir cosas que estén un poco fuera de lo habitual, ¿no? Luego está también un tema muy recurrente que yo oigo poco hablar de él cuando he trabajado con pilotos jóvenes, que es el tema de las notas, ¿no? El tema de las notas, famoso que el dar 2 pasadas y por ir rápido con unas notas no es fácil. Yo creo que los pilotos de hoy también, por lo que me han dicho, trabajan mucho con los vídeos y demás, pero al final unas buenas notas te van a hacer ir más deprisa, de una manera más segura y van a evitar accidentes. ¿Tus notas, Carlos, dicen el grado de la curva, la velocidad de la curva o grado? Gente que se centra en los metros. 25, 35. Entrenas 2 veces, que la primera vez es para notar, con lo cual vas parado. Y la siguiente vez pues, pasas a 80 esperando y encima vas corrigiendo. Claro, la tercera vez ya pasas con el coche de carreras. Amigo, cuando has pasado 80 y tienes que pasar a 170, pues de llegar y hacerlo bien, o llegar y bajar una marcha, vas en sexta y has apuntado que es una de quinta, tal, y al final no es de quinta, es de sexta, patapum. ¿Y tú ponías si las pasabas a fondo o no? Algunas, pero no me volvía loco con... ¿Cuándo lo hacía? Zona rápida, imaginaros, Finlandia, que estabas corriendo ya. Zona rápida, eso que vas... Sexta, casi siempre sexta, sales y sales a fondo y curva, una curva, la otra curva, no sé qué, y a lo mejor viene la tercera ya que vas a fondo y el cuerpo te dice y dices, coño, no tenía que haber levantado y porque la nota además pues no es como para ir a fondo, entonces cuando el nervio y ir a fondo, esa sí me la marcaba a fondo. He escuchado que algunos de estos señores en alguna época de sus rallies han tenido que intercambiarse con el copy en los enlaces porque no tenían carnet. Tú, por supuesto, ni hablamos. Eso habla de los jóvenes que llegan a categorías ya muy importantes y me pregunto hasta qué punto puede influirles en cuanto a la formación de su carácter. Hombre, yo creo que cuanto más joven eres, más loco estás. Más te crees tus películas, ¿no? Luego te vas llegando a la realidad y la experiencia te va haciendo también... Yo he cometido también muchos errores, muchísimos, por ser demasiado impetuoso, por ser demasiado poco paciente. Hay que medir bien las fuerzas, ¿no? En ese sentido, pero a mí me parece que tener la oportunidad de correr un rally sin carné, pues y tener tu entorno que te ayude a fomentar el correr con 16 años, pues para mí hubiese sido un sueño. Yo estuve esperando hasta los 18 y para empezar a correr con Juanjo y hacer nuestro primer rally de pueblo, ¿no? Pues tú fíjate, la gente que puede empezar hoy, tenemos un campeón del mundo que es extremadamente joven y que es brillantísimo. ¿Por qué? Porque todos hemos visto también los vídeos, como su padre pues le adecuó un coche con, pues no sé con qué años, pero había vídeos de Rovanperä por ahí con 11, 10 años derrapando y haciendo tramos en Finlandia, ¿no? Es obvio que cuanto antes te empieces a preparar y más preparado estés, pues es terreno que vas ganando, pero al final el talento sale tarde o temprano. Tenemos un Sebastián Loeb que empezó muy tarde, tardísimo, y llegó muy tarde al Mundial y fijaros lo que consiguió. O sea, no siempre el empezar antes o muy pronto implica éxito seguro, implica que si tienes talento y trabajas, pues vas a tener la oportunidad probablemente antes, pero a los que no son tan jóvenes también el talento es importante creer en él. Yo he hablado, no soy especialista en rallies, lo sabes, Carlos, siento mucho respeto por esta entrevista, precisamente por eso, pero he hablado con algunos veteranos también, quizá no tanto como tú, pero también gente ilustre, y dicen, oye, es que la escalera está mal montada, es que hay un momento que hay un techo que es prácticamente imposible de superar. ¿Qué crees que habría que cambiar
¿Y qué pueden hacer los que Es que es los muy jóvenes? difícil, porque es que esa escalera ha estado mal de siempre y es una escalera. Bueno, yo puedo decirte que en la época mía prácticamente no había los R5, no había el campeonato del mundo, no había ningún campeonato junior, o sea, llegabas al mundial. Al final, en los rallies de hoy hay 2 marcas y media en la categoría reina. En tu época quizá había más coches en la categoría reina, ahora estamos hablando de 7, 8 coches, si no 9 coches. Bueno, cuando yo llego al mundial no. Tú piensas que cuando yo llego al mundial, marcas que hiciesen el campeonato entero o que hiciesen el campeonato, básicamente estaba Lancia, que tenía como un doble equipo, el Lancia Martini, que era donde todos queríamos ir, estaba la Jolly Club, y por aquel entonces empezaba Toyota, y luego sí había algunos rallies que hacía Ford, pero no seguía todo el campeonato, Renault hacía a lo mejor 5 rallies, Volkswagen hacía otros 5 o hacía el grupo A. El problema está también en que yo veo que los campeonatos nacionales, debido a la reglamentación, han perdido quizá el peso específico que tenían antes. Entonces antes se corrían con coches iguales a los del campeonato del mundo y eso, quieras o no, era algo que potencialmente podía ayudar a los pilotos. Lo importante cuando uno llega a un campeonato es desde el minuto 1 o desde el minuto 1 y medio, 2, marcar el territorio, marcar el sello. No es fácil porque, como decís, estoy seguro que hay gente que ya está en el Campeonato del Mundo, que ya ha corrido esos rallies, que tiene la experiencia del año anterior y tal, pero intentar mandar esos mensajes lo antes posibles para que no cuando lleguen las victorias, no, es que este lleva 3 años, ¿no? Lo difícil es a lo mejor pues pelearle a esos que llevan 2 o 3 años, pero que probablemente ya no están en situación de dar el siguiente paso, pero sí es cierto que están tapando un poco a lo mejor los resultados de los que acaban de llegar. ¿Cuál crees que es la manera para preparar un rally del Mundial que es completamente diferente a lo que hay aquí? Sea, pues imagínate, Finlandia, Estonia, Suecia, cuando vas por primera vez o las primeras veces. Primero es intentar hacer un test representativo, si se puede, ¿no? De lo que te vas a encontrar con el primer test que hice en Finlandia. Digo, esto no puede ser, esto es todo recto. Y intentar hacer unas notas lo mejor posible. Yo dudo que el primer año sea un año de grandes éxitos, porque es tan diferente que requiere un año de llegar, aterrizar y probablemente intentar hacer todo el rally entero para coger el máximo de experiencia. Eso sí, el año siguiente sí que ya tienes que estar en posición yo diría, ya lo has conocido, ya tienes notas, ya tal. Ese segundo año ya tendrías que estar a un buen nivel, diría yo, pero invertir un año seguro. Y no hemos comentado, pero encima de la mesa tenéis todos una gorra de Pirelli. No es habitual, ¿no?, que gente tan representante de una generación vayan todos con el mismo neumático y que además apoye desde abajo hasta arriba. Bueno, yo creo que tenemos que sentirnos afortunados de que una marca de ruedas pues, nos apoye. Además, pues, creo que está apoyando a mucha gente y yo creo que tenemos que considerarnos muy afortunados de poder tener esa suerte. Bueno, yo creo que es la marca de referencia en rallies. Vemos que en el Mundial de Rallies pues, todo el mundo es la marca obligatoria, es Pirelli. En España muchísimos pilotos corremos con esta marca. Yo creo que pues, es por lo bien que funciona, por el apoyo que da a los pilotos que la usan. ¿Se entiende ese concepto de escalera por parte de Pirelli? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tengo que estar muy agradecido a Pirelli y a Florenzi, porque ya desde cuando corría la beca al principio y que casi nadie se fijaba en nosotros, pues él nos apoyaba y nos ayudaba con las ruedas y te motivaba con premios. Entonces la verdad que creo que para los pilotos jóvenes, Pirelli es muy, muy importante. En mi caso ha sido prácticamente familia, empecé corriendo con Pirelli y aquí estoy aún, espero estar muchos años aún. La verdad es que nos tratan genial, somos unos afortunados, así que muy agradecido por todo lo que hacen y que dure muchísimos años más. Para los que venimos de circuitos, la gestión del miedo yo creo que tiene que existir en los rallies. Yo creo que es imposible no tener miedo.
con lo que vivís y lo que veis y por dónde pasáis. ¿Podríais hablarnos un poquito del miedo? No hace falta hacerse el valiente, es decir, ¿cómo se vive? Bueno, yo creo que todo piloto de rally, si tiene miedo, pues no debería estar corriendo, ¿no? Al final estamos haciendo lo que nos apasiona desde pequeño, cumpliendo nuestros sueños, y si lo vamos a hacer para pasar miedo, yo creo que para eso no haríamos, ¿no? Sí es cierto que puedes tener un poco de respeto, porque bueno, sabes que hay cierto riesgo, pero yo creo que miedo no podemos pasar porque si no, no lo estaríamos haciendo. En ningún momento, es decir, esto estaba diferente cuando pasé en el reconocimiento y ahora... Yo te digo, Cristóbal... ¿Van a decir todos que no? Van a decir todos que no, porque es que lo ha explicado muy bien. Si tienes miedo, no corre. Es que si... yo recuerdo a alguien que notabas que no puede ser. O sea, si tienes miedo, quédate en casa, no puedes correr. Pero hay un momento en el de lo imprevisible, la reacción inmediata... Que te das sustos. El susto. Tú pregunta cuántos sustos te das en un rally, pues seguro que hay muchos, ¿no? Y como decíamos Luis y yo, uy, pues hay unos cuantos. En la cara hay muchos sustos, porque ahí sí que, como no lo conoces, estás tan confiado que aquello es así, y cuando llegas, esos son peores, porque son inesperados. Tú en una curva, en un rally, ya si vas más o menos, te das sustos, pero sabes, no sé cómo explicarte, ya lo puedes intuir, has salido un poco demasiado rápido del anterior y lo salvas, porque ya sabes lo que viene detrás y tal. Pero en el Dakar hay veces que dices, bueno, ahora voy perfecto, tal, no sé qué, y de repente te metes un susto que te quedas 2 minutos a 190 pulsaciones. Bueno, yo ya no subo probablemente tanto, pero eso es peor, porque además ni siquiera lo has buscado. ¿Os sentís identificados con el uyuyuy? Sí, está claro. Hay varios. Sí, ¿no? Pero incluso hasta a veces te diviertes, quiero decir, una vez que lo libras, o sea, te quedas, no, como, me salió bien. Estáis locos. A los 10 segundos, ¿no? Y una muy importante, Carlos, es, tú que también estás al otro lado, eres padre de piloto, aunque no sea de rallies, ¿qué consejo le darías a las familias? ¿No? Consejo es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero mensaje. No soy... Dar consejos sin conocer 100% un entorno tiene que ser un consejo muy genérico, y si están aquí es porque tienen, estoy seguro, el apoyo de su familia, que a su vez pues, ha implicado una decisión en un momento dado, abrir ese melón a ciertos años para apoyarle, para dedicarle tiempo, con implicaciones colaterales probablemente para el resto de los miembros de la familia, véanse no solo padre y la madre, sino algunos hermanos, porque cuando una familia se vuelca con una actividad de un hijo, es indudable que el resto pues, sufre las consecuencias, con unas consecuencias económicas, con unas consecuencias de tiempo también importantes. ¿Creéis que se demoniza a los rallies en los tiempos que estamos viviendo? Y me refiero a... es delicado, pero necesito entender vuestra perspectiva. Hablo tanto de respeto al medio ambiente, riesgo más o menos extremo... Más de una vez ha pasado que con mis padres vamos, no sé, al médico y preguntan, ¿haces algún deporte? Y mis padres dicen, sí, corre a rallies, corre con coches. Y el médico los mira con una cara de, estos padres están locos. Y más de una vez ha pasado no solo también con profesores que no entienden el deporte y a veces incluso vacilan como si jugara al escalestri. Wow. ¿Y por qué no tienen razón? Yo creo que lo que les falta es venir a ver un día un rally de verdad, cómo se trabaja desde el minuto 1. Con mis amigos pues malinterpretan lo que es el mundo de los rallies. Yo les digo que hago un deporte y no lo ven como un deporte. Ellos pues imaginan que conducir es como conduce su madre yendo al Mercadona. Son tiempos difíciles, Carlos, para los rallies. Hombre, es indudable, lo han dicho, ¿no? Estamos yendo hacia un mundo donde la sensibilidad sobre ciertos temas pues está muy delicada. Estamos yendo hacia un mundo mucho más sostenible, donde el medio ambiente hay que cuidarlo, y yo
creo que lo mejor que puede hacer todo el mundo de los rallies, pues cuidar al máximo el medio ambiente, todo el tema de sostenibilidad y de cuidado del medio ambiente, no solo por los protagonistas, sino por las organizaciones, tiene que pasar a un nivel mucho más alto en esa escala de prioridades, y al final es indudable que estamos, bueno, pues de alguna manera haciendo un deporte que tiene un impacto, pero a ver, volar de aquí a Barcelona pues tiene mucho más impacto que una carrera de coches, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que medir todo en su justa medida, pero los protagonistas tenemos que cuidar y dar ejemplo en ese sentido. Sergi, has hecho muchas preguntas interesantes, me gustaría que le hicieras tú una a Carlos. Pues, ¿en qué punto empezó a ser tu trabajo y no tu hobby? Yo creo que desde el minuto uno, por supuesto era hobby porque no vivía de ello, pero la manera de afrontarlo era como si fuese mi trabajo. Y siempre tratando de pensar lo mejor que se podía hacer, eso era, con los medios que teníamos, era nuestro objetivo. Me decían, Carlos, a mí me ha resultado inspirador de algún modo, todos de hecho, que si no llegaban arriba, que estaban dispuestos a seguir trabajando en el mundo del motor y que querían estar vinculados por siempre. Yo creo que el recorrido que vayan a hacer, lleguen hasta donde lleguen, va a ser un recorrido que les va a formar, va a ser un recorrido que les va a servir, que la disciplina, el respeto, el orden, todo lo que vayan a aprender en el mundo de los rallies les va a servir para el futuro en la vida. Por lo tanto, no creo que sea algo desaprovechado, algo tirado a la basura, y yo lo consideraría también no como una pérdida de tiempo, sino como una inversión a futuro, siempre y cuando sin descuidar otras cosas, manteniendo los pies en la tierra, su formación, su inquietud por saber, no solo de coches, no solo de deporte, sino de otros temas que en la vida son importantes para el día de mañana poder tener cierto empaque, cierta futuro en diferentes índoles de la vida, ¿no? Pues nada, por terminar, Carlos, gracias por la masterclass. Estoy seguro de que lo han apreciado y me pregunto si podrías enseñarle los trofeos, ¿te importaría? Hombre, por supuesto. Aquí hay muy buenos recuerdos, muchas horas de volante detrás. ¿Cuál os llamó la atención? El de la Acrópolis, que justo venimos este fin de semana de correrlo. Qué bueno. Y ahí está el trofeo. ¿Qué tal os fue? A mí mal, porque no llevaba un RACK, o sea, un coche de entrenar bueno, y me quedé encallado y no pude entrenar y corrí con las notas de él, sin pasar por allí. ¿Por el barro? Sí. Tuvieron que ¿Y acortar a ti qué tal te tramos. fue? Yo tuve muchos problemas. El primer día el diferencial, íbamos sin diferencial de atrás, luego rompimos un trapecio, tuvimos varios líos. Pero bueno. Pues nada, señores, ahora os vais a... ¿Qué? Van a pista ellos ahora, Carlos, ¿Cómo? a los karts. Muy bien, pues van a nada, hacer algo ahí. disfrutar y pasarlo bien. Bueno, ¿nos quedamos tú y yo, Carlos, un momento? Venga. Gracias. Nada, Gracias. hasta ahora, señores. Oye, que cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, sentiros libres de hacerla a través de Juanjo de Cristóbal, y se los que se han metido para allá. Carlos, tremendo, ¿no? Ver tanto talento joven, español, con esas ganas que se les nota. ¿Qué has pensado al verlos? Bueno, pues de alguna manera, quieras o no, tratas de recordar tus inicios, ¿no? Cómo pensabas tú, cómo entendías tú las carreras, y bueno, lo bonito es que pues sigue habiendo pilotos jóvenes con sueños, que quieren salir afuera, que quieren hacerlo bien, que quieren ser en un futuro profesionales de los rallies y con el sueño de ganar. De todos modos, quizá uno o ninguno llegue arriba del todo. Es triste, ¿no? Es duro. Sí, pero es que no es fácil, pero lo he dicho ahí, digo, no solo para los españoles, para cualquier país es difícil. Hay muy pocos pilotos profesionales, muy pocos
coches que te permitan luchar y marcas que te permitan luchar por ganar un campeonato del mundo, por estar en el campeonato del mundo, por ganar un rally del mundial. Nuestro objetivo es que este vídeo lo vean los rallistas, yo creo que lo van a ver, pero también que lo vea un público más general, alguien que ha vivido tantísimo y que ha ganado tantísimo como tú. ¿Por qué los rallies sí? Bueno, en primer lugar porque es una especialidad muy bonita. La gente que conoce un rally desde dentro te aseguro que le gusta. Segundo, porque dentro del mundo del motor es una especialidad difícil, hay mucho riesgo y yo creo que eso se transmite cuando uno ve un rally, ve pasar un coche de rallies por un tramo, ¿no? El Campeonato del Mundo de Rallys tiene mucho peso específico y la gente que lo conoce dice, estos tíos, ojo. Precisamente, y con esto termino, riesgo y valentía son palabras que quizá no atraviesan su mejor momento socialmente, pero no necesariamente. Yo creo que lo que no atraviesa, o sea, el deporte tiene que ir hacia un respeto hacia el medio ambiente, que se puede hacer, tiene que andar ese camino de la sostenibilidad, por supuesto que se tiene que hacer, pero riesgo y valentía, yo creo que riesgo, el mundo del motor y el riesgo es evidente que está ahí, con ciertos límites y respeto, y valentía, yo creo que es el deporte en general, el valiente siempre tiene recompensa, da igual el deporte que sea, pero esa valentía quizá en el mundo del motor se lleva a otro nivel, ¿no? A la máxima expresión, pero en el mundo del tenis, en el mundo del fútbol hay que ser valiente, ¿no? Pues nos quedamos con ese mensaje, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la lección. Que vaya bien. ¿Listo?